Muy buenas friquicillos amantes de la cultura japonesa y de su historia. Un nuevo vídeo de historia con Razi serio. Hablando de historia seria. No, es coña, por supuesto. Vamos a hacer un vídeo divertido y entretenido, que es lo que más interesa cuando hablamos de historia, ¿vale? La historia en el fondo es aburrida. Hay que reconocerlo, que la historia muy divertida no es. Por eso hay que comentarla de forma curiosa, ¿vale? O sea que hoy os voy a contar lo que nos tocaba la era Showa. He estado comentando todas las eras de Japón desde el principio de la Heian. Ya estamos en la penúltima, bueno, en la antepenúltima, porque acabamos de empezar una nueva, pero hoy llegamos a la época, la era más larga de la historia japonesa, una era que duró 64 añazos, ha sido la era más larga que ha existido en toda la historia de Japón y posiblemente jamás se podrá repetir una igual. La siguiente ha durado 32 años, que es la que acabamos de terminar, que es más o menos lo normal que duran las horas, o sea, las horas he dicho, joder, las eras, o sea que realmente es bastante interesante. En la era Showa realmente parece que pasaron muchas cosas, pero no tantas. Lo más famoso, importante y central de la era Showa es la Segunda Guerra Mundial, que es donde pasa todo. Pero en el fondo no pasaron tantas cosas. Pero vamos a comentarlo un poquillo, ¿no? Vamos a empezar entonces con la propia era. La era Showa, su nombre literalmente significa periodo de paz ilustrada. La verdad es que me encanta que la era Showa lleve el kanji de paz, cuando hubo de todo menos paz. Hablamos de la era más bélica de la historia japonesa. Bueno, la más no, hemos tenido eras samuráis muy chungas, pero en el Japón moderno podemos decir, esta fue la época más chunga, pero la llaman el periodo de paz. Esta vez el emperador fue Hirohito, ¿vale? Que luego os hablo ya más largo y tendido de él. Y la era fue desde 1926 que comenzó hasta 1989. O sea, ya después de incluso de mi nacimiento. Yo nací en el 84, o sea que esto ya es ahora, ya para mí es ya muy cercano, ¿vale? En el mensaje de coronación del emperador dijo algo que me encanta, es que dijo exactamente: he visitado los campos de batalla de la Gran Guerra en Francia. En presencia de tal devastación entiendo la bendición de la paz y la necesidad de la concordia entre las naciones, hijo puta. Si te metiste de lleno en la Segunda Guerra Mundial cuando realmente no hacía falta, solo para intentar conquistar más cosas, matar chinos y comerte bombas atómicas y en fin, es que es irónico al máximo, la verdad. Pero bueno, cuando empezamos jovencillo, por eso duró tanto, pues dijo que sí, que él iba a ser, vamos, la paz, iba a traer la paz máxima al país. ¡Mis cojones! En fin, como decía, pues la era Showa fue la era más larga que ha existido con un emperador japonés. Y pasaron de todo un poco. Empezaron siendo una gran potencia mundial. De repente descendieron a un caos político prácticamente con el colapso del capitalismo. Y llegó casi el comunismo, ¿vale? Dio paso al ultranacionalismo japonés, que fue una parte muy chunga, militar. Y después de la Segunda Guerra Mundial volvieron a subir hasta esta vez el puesto 2 de las naciones más poderosas del planeta. O sea que pedazo de curva que tuvimos, ¿eh? Empezamos muy arriba, bajamos hasta el infinito y volvimos a subir. Como decía, lo más importante de esta era fue la Segunda Guerra Mundial. Luego cuando os hable de Hirohito lo comento un poquillo más. Pero bueno, no me voy a centrar demasiado en hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Si os interesa mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues algún día hago un vídeo exclusivo sobre la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hoy solo estamos hablando de la era Showa, o sea que os diré como resumen extra que después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial pasó algo bastante importante en la historia japonesa, que fue un cambio trascendental en el país, puesto que por primera vez y única en la historia de Japón fue ocupada por unos gaijins, por unos extranjeros. Durante 7 años los norteamericanos ocuparon Japón y eso pues hizo unos cambios enormes en todo, no solo en la forma de ser de los japoneses, en su forma de pensar. Todo, bueno, visualmente los edificios cambiaron, sus estructuras, las calles, todo. O sea, es que fue un cambio muy bestia, ¿vale? Un país que siempre había estado tan encerrado en sí mismo que de repente durante 7 años fueron ocupados por americanos, pues podéis imaginar que hubo un cambio salvaje en la forma de vivir, de pensar y de ser de los japoneses. Vale, hubo unas amplias reformas democráticas que terminaron en el 52 y ya Japón recuperó su condición de nación soberana y volvieron a ser libres de la ocupación.
Y entre los años 60 y 70 llegó un milagro, le llamaron el milagro económico, porque es que aumentaron la economía a lo bestia y terminaron siendo la segunda economía más grande del mundo. O sea que, madre mía, fue una bestialidad de haber terminado una guerra, de estar moribundos, a ser la segunda potencia mundial. O sea que si no es un milagro, ya me diréis qué es. En fin, para seguir hablando de la historia de la era Showa, vamos a centrarnos en su emperador, en Hirohito, que él es el protagonista de esta historia, como si fuese una peli. Hirohito, la verdad es que fue un tío que duró mucho, ¿eh? Hirohito murió con 87 años y teniendo 7 hijos. O sea que, no, vamos, lo pasó bien. Su primogénito fue Akihito, que sería el siguiente emperador de la historia japonesa, de la era Heisei, que ya os contaré en el próximo vídeo. Y lo que más llama la atención es cómo que murió con 87 años. Si fue el partícipe ahí total de la Segunda Guerra Mundial, tendrían que haberle ejecutado después de perder. Pues no, decidieron no hacerlo. Después de la rendición de Japón, curiosamente, Hirohito no fue procesado por crímenes de guerra, como lo fueron muchas otras figuras importantes del gobierno. Supuestamente fue porque no quedó claro si él había participado realmente en la Segunda Guerra Mundial o no. Luego se vio un poquillo que sí, pero bueno, todo esto ha sido muy controvertido siempre. Pero vamos, que decidieron dejarle tranquilo para que no se liase mucho más la cosa. Entonces al final decidieron perdonarle y por eso, mira, vivió feliz y contento hasta los 87 añazos. Supuestamente el emperador es un dios, ¿vale? Ahora os cuento mi parte favorita de todo esto. Pero al ser un dios, pues se supone que estaba en una posición por encima del bien y del mal, ¿vale? O sea que él como es un dios, él no tiene nada que ver con tomar guerras ni nada de eso, ¿no? Supuestamente él estaba libre de todo eso y él nunca decidía nada, ¿vale? Supuestamente con esos argumentos hicieron que él pues no tenía nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, entonces se le podía perdonar. Pero años posteriores a la muerte de Hirohito, cuando se murió, salieron a la luz numerosos documentos que nunca habían sido publicados, incluyendo diarios de personas importantes de la corte imperial, y en esos diarios se sugería que la participación de Hirohito en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más activa de lo que se había dicho, y que parece que Hirohito sí que tuvo mucho que ver en la liada monumental que montó. Es más, mucha gente afirma que Hirohito es quien condujo a Japón a la guerra, ¿vale? O sea que no es totalmente oficial, pero se supone que Hirohito la lió parda, ¿vale? Os voy a decir ultra resumidamente el lío de cómo entraron en la guerra los japos, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial estalló, estaban ahí los alemanes intentando conquistar todo por su lado. Los japos al principio no tenían nada que ver, pero dijeron, hostia, pues vamos a aprovechar nosotros también, ¿no? Aprovecharon un incidente que hubo con un tren de suministros que les conectaba con China, y dijeron, pues nos hemos cabreado, vamos a hacer una revuelta y a conquistar unas cuantas partes de China, así, porque sí, vamos, que fue la primera excusa que se les ocurrió para meterse en China, y empezaron a conquistar bastantes partes del norte de China. Esto fue en el 37, si no recuerdo mal, ¿vale? Cuando entraron con China. Y después fue en 1941, o sea, 4 años después, cuando ya decidieron meterse con los Estados Unidos también. Que ya digo que no sé quién tuvo la gran idea, pero lo hizo muy mal. Y el 8 de diciembre del 41 se atacó la base norteamericana de Pearl Harbor, famosa, hay una peli muy bonita de Ben Affleck por ahí, de Batman, es Batman. Pearl Harbor destruido, los americanos dijeron, hostia, pues ahora nos vamos nosotros también a daros de hostias a vosotros, y ya hubo el final de la Segunda Guerra Mundial fue con los japoneses contra los americanos, hasta que en agosto de 1945 los americanos dijeron, os vamos a tirar un pepino nuclear, a ver qué os parece. Bueno, mejor 2, toma ya. El único país del planeta que se ha comido 2 bombas atómicas son los japoneses, y inmediatamente se rindieron. Y ahí, el 15 de agosto del 45, tras ese bombardeo, Hirohito anunció por radio la rendición, que era la primera vez que sus súbditos japoneses escuchaban la voz de Hirohito. Se dice que después de ese discurso, muchos aviadores y militares japoneses se suicidaron porque no pudieron con el deshonor de haber perdido la guerra. Como decía, la solicitud de enjuiciamiento como criminal de guerra
fue revocada por Douglas MacArthur, que dijo que mejor que Hirohito le dejaran tranquilo porque era un símbolo de la continuidad y cohesión del pueblo japonés. Yo creo que les daba un poco de mal rollo, porque si se cargaban al emperador, los japos iban a cabrear cosa fina, y ya que estaban un poco tranquilos, venga, ya llegamos a la paz. Pero sí que le hicieron hacer algo interesante, que esta es mi parte favorita: el Ningen Sengen. ¡Chan, chan! ¿Qué demonios es el Ningen Sengen? Pues fue una ceremonia donde el emperador Showa fue obligado a renunciar a su estatus divino que le daba la constitución que él mismo se había hecho, bueno, que los propios emperadores se habían hecho en 1889 como descendiente de Amaterasu. Vale, o sea que en 1889 los japos hicieron su constitución diciendo: el emperador es Dios. O sea, no es que sea el puto amo, no, es Dios, es vuestro Dios. O sea, es descendiente directo de la diosa Amaterasu y es un dios en la tierra. Pero ya digo que a los americanos eso no les moló. Digo, Dios ni mis cojones. O sea que, vale, te vamos a dejar tranquilo, pero nos vas a firmar un papel que diga que no eres Dios. Y eso es el Ningen Sengen. Siempre digo que es mi frase favorita porque es que me parece un poco de cachondeo. O sea, estamos en la era moderna, que un papelito firmado: ya no soy Dios. Jaja, muy bien, ya tengo mi firma aquí, pues ya está. Se supone que el emperador era un Akitsumikami, joder, vaya palabrita, que sería así como la encarnación en la tierra de un dios. No es un dios, pero siguen diciendo que sí que es un descendiente directo de Amaterasu. Se supone que a día de hoy todavía sigue habiendo creyentes, no creo que muchos sinceramente, pero hay gente que cree que los emperadores son realmente descendientes de la diosa. Y ya para terminar, la era Showa terminó con los últimos años del emperador Hirohito, que esta vez ya se convirtió en un anciano simpático, como todos los emperadores después, y ya pasó el resto de su vida realizando deberes con la comunidad, como lo que hacen todos los emperadores, ya digo, últimamente, celebrando paseos públicos, haciendo apariciones públicas en eventos, ceremonias y demás. Vamos, o sea, lo que se ha quedado es un muñeco. Vale, los emperadores no tienen ya ningún poder político ni nada para evitar estas cosas, otra guerra. Entonces ya simplemente salen de vez en cuando en la tele, saludan, sonríen y poco más. Y eso es lo que ya siguió haciendo. Intentó limpiar un poco su imagen y la imagen de los emperadores futuros y pasados. Entonces pues hizo muchas visitas también al extranjero, se reunió con muchos líderes extranjeros como la reina Isabel II o el presidente de Estados Unidos, ya digo, y oficialmente fue el primer emperador de la historia que se iba con líderes extranjeros al extranjero. O sea que bueno, hicieron que su imagen fuera mucho más positiva ya, o sea que se olvide un poquillo. Hay mucha gente que no lo olvidará jamás, pero bueno, digamos que la cosa se tranquilizó un poquillo más. Y ya digo, como decía al principio, esto hizo que Japón volviese a aumentar económicamente hasta el infinito, siendo la segunda potencia mundial del mundo, y le dejó todo preparado, listo y perfecto para Akihito, el siguiente emperador que tendríamos en la historia de Japón. Cuando se murió Hirohito con 87 años, Akihito tomó el rumbo de la historia japonesa, aunque ya lo tenía todo hecho, o sea que realmente él no tuvo que hacer mucho. Y con Akihito terminaremos el último vídeo de eras japonesas. Llegamos al presente, la era Heisei ha sido la última que hemos tenido hasta hace 3 años, o sea que meteré Heisei con Reiwa, que es en la que estamos ahora, porque no hay mucho que contar, solo han pasado 3 años y un coronavirus infernal y poco más. Y eso ya es. Para el siguiente vídeo de historia, espero que os haya gustado la historia de la era Showa y nos vemos la semana que viene.